quería hacer un par de ejemplos para lo que a mi manera de ver son o representa una manipulación errónea del lenguaje. Y voy a utilizar mi pequeña pizarra acá y voy a plantear el siguiente ejemplo. ¿Sí? Voy a escribir la siguiente palabra. ¿Sí? Nosotros. Y acá algunos me van a matar o hay distintos puntos de vista sobre el uso de la X. ¿Sí? Yo he trabajado en algún momento en una institución universitaria, en un gremio docente, ¿sí? Y en el gremio docente se permitía la utilización de esta X en algunos carteles, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esta X? En mi humilde opinión, modesta opinión, ¿qué pasa si ese cartel lo lee un extranjero? Lo lee pasa por acá una persona que no tiene conocimiento, que está aprendiendo nuestro idioma. Y se va a preguntar, ¿qué pasó acá? Acá hay un error, esto no está bien. Bien, planteo esa es una opinión mía, ¿no? Sobre lo que para mí, a mi manera de ver, es una manipulación errónea del uso del lenguaje. ¿Sí? Planteo un segundo ejemplo. Supóngase que alguno de ustedes me pregunta, profe, ¿cuánto cuesta un auto 0 kilómetros actualmente? Y yo le digo, me parece que el término es en un fardo, le digo así al voleo, y me parece que cuestan 7 palos y medio. La respuesta es 7 palos y medio, ¿sí? De nuevo, si esa respuesta la escucha una persona que está intentando aprender nuestro, nuestro idioma, se va a preguntar, yo me imagino que en su cerebro va a aparecer las siguientes iniciales, what, y ustedes saben, ¿sí? De ahí, bueno, quién rige estas cuestiones del lenguaje? La Real Academia Española. Y aquí también hay otra distinción, que la Real Academia Española son arcaicos, y bueno, porque además se utiliza lo que es acá la palabra es. ¿Sí? Bueno, y hay otro debate que yo no quiero librar de ese asunto, no voy a parar ahí con este tipo de ejemplos. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con este tipo de ejemplos? Bueno, a nosotros nos toca ver lo que es el patrón de diseño DAO, ¿sí? Y yo he visto en internet muchos ejemplos que tienen la mejor de las intenciones y algunos están excelentemente ejemplificados, pero no están respetando lo que UML define, ¿sí? Les voy a mostrar algo. Voy a descartar esto y vuelvo a repetir, eso fue una interpretación mía de lo que es mal uso del lenguaje, ¿no? En algunas ocasiones, ¿sí? Yo voy a poner acá UML y voy a poner OMG en mi navegador. Y fíjense acá qué es lo que dice sobre la OMG. En Internet, ustedes vean que OMG, el Object Management Group, es un consorcio formado en 1989, dedicado al cuidado y establecimiento de diversos estándares de tecnologías orientadas a objetos. Ese es el que rige, vendría a ser la Real Academia Española para UML. ¿Sí? Bien, voy a hacer la siguiente búsqueda. Ahí está, si ustedes ponen UML o MG, la primera opción que les aparece, ahí está la especificación de lo que es UML para que ustedes no digan el profe por ahí nos chamulla
es demasiado estricto con el uso de... No quiere que digamos nosotros, sino que quiere que digamos nosotros. El profe no es inclusivo, capaz que te dicen, bueno, acá está lo que especifica, digamos, la Real Academia Española para lo que es UML, ¿sí? La OMG. Entonces yo voy a entrar en la última especificación de UML, UML 2.5. Y voy a entrar acá a la especificación, para que vean que ustedes que yo no le chamullo, ¿sí? Bueno, esta es la especificación de UML 2.5. Y ahora yo voy a buscar, por acá yo tengo un ejemplito, este ejemplito. Y sensor is a, voy a hacer un control F, y sensor is a, a ver si lo encuentro, acá está, ¿sí? Esta es, voy a hacer un control más, repito de nuevo, esta es la especificación oficial de UML, ¿sí? Fíjense que acá hay lo que se llama, esto no es una clase común, hoy nosotros nos toca ver el patrón de diseño DAO. Para implementar el patrón de diseño DAO, hace falta conceptualizar sobre lo que son las interfaces en DAO. Y por supuesto, UML gráficamente puede representar a las interfaces, ¿sí? Las interfaces se representan de la misma manera que las clases, a excepción de que acá arribita tienen la palabra interfaz entre corchetes angulares, ¿sí? Por acá entonces tenemos una interfaz y acá tenemos una clase, ¿sí? Fíjense la notación que utiliza UML en su especificación oficial para decir que esta clase implementa los métodos de esta interfaz. Utiliza líneas punteadas, ¿sí? Si nosotros nos vamos acá a los símbolos que nosotros veníamos viendo, nosotros habíamos visto el símbolo para la flecha para las generalizaciones, esto también yo lo saqué del estándar de UML, ¿sí? Este es para generalización, quiere decir que esta clase desciende de esta clase, ¿sí? Y esta es una interfaz. Acá no hay una descendencia, no hay una generalización, sino que acá hay una implementación por parte de esta clase. Esta clase implementa los métodos de esta interfaz. Y esta es la relación de dependencia. ¿A dónde voy? Y en todos lados, por lo menos en el 80%, en el 90%, yo he visto que para hacer la relación entre una interfaz y una clase, los youtubers están utilizando esta flecha, lo cual no es correcto según la Real Academia Española, ¿sí? O mejor dicho, la OMG, la especificación oficial de la OMG. Si ustedes ponen tutorials point, tutorial point, y ponen DAO, les va a aparecer un excelente ejemplo sobre lo que es el patrón DAO, ¿sí? Esta página es excelente en cuanto a patrones de diseño. Y bueno, acá hay una especificación de lo que es el patrón, el patrón que nos compete ver hoy día, ¿sí? Está la parte teórica y hay una implementación. Y por acá abajo está el código. Así que es una excelente página para ver. Ahora bien, fíjense que hay acá una cuestión que no se está respetando lo que yo les acabo de decir. Fíjense que acá, según este ejemplo, esta es una clase. Esta es una clase que se llama Student DAO Implement. Es una clase común y corriente como la que nosotros veníamos viendo, a excepción de que implementa esta interfaz. Esta es una interfaz que tiene definido dentro
nada más que método, ¿sí? Fíjense que acá esto debería ser líneas punteadas, y acá debería cerrarse con punta de flecha cerrada, ¿sí? Y vacía, ¿sí? No se está repitiendo, y acá hay una relación de uso, ¿sí? Esta interfaz student-DAO está haciendo uso de esta clase student, por lo tanto esto también debería ser línea punteada, no se está respetando el UML, y acá también hay una relación de uso, esto también debería ser línea punteada. Y bueno, por eso, si bien hay, a eso iba yo con esto de mostrarle lo de la OMG. Otro ejemplito en el que se muestra bien la relación entre las interfaces y las clases. Fíjense que acá yo tengo dos interfaces. Acá sí hay una herencia, ¿sí? Porque esta interfaz recorder extiende a esta interfaz player. Acá hay dos interfaces, por lo tanto acá sí corresponde la línea llena, ¿sí? Esta interfaz recorder desciende de esta interfaz player, pero para el lado izquierdo tenemos de este lado interfaz y acá abajo tenemos clases. Acá hay una implementación de esta interfaz. Hay líneas punteadas, ¿sí? Ahí está definido de manera perfecta. Este ejemplo lo saqué de internet. En este caso está perfectamente definida la relación entre las clases y la interfaz. De la misma manera acá hay una clase y acá hay una interfaz, por lo tanto acá debe ir línea punteada. Figura. Esta clase figura es una clase abstracta. Esta clase, que yo pongo acá la palabra clave abstract, quiere decir que esta clase no puede instanciarse. Entonces, si no puede instanciarse, ¿qué uso tiene? Bueno, tiene el uso de guardar información. Por ejemplo, de esta clase abstracta figura van a descender algunas clases como círculo, rombo, cuadrado, etc. Sirve entonces como un marco inicial, como un modelo inicial, ¿sí? Y acá está definido también fíjese que esta clase abstracta tiene dos atributos privados y tiene definido un método abstracto, ¿sí? Este se llama método abstracto porque no tiene cuerpo, ¿sí? Es un método abstracto, no tiene cuerpo, sino que lo va a implementar la clase que herede de figura. Por ejemplo, yo puedo definir una clase círculo que va a descender de figura y esa clase círculo va a ser una implementación de calcular área. Puedo definir otra clase cuadrado y esa clase cuadrado también va a ser su propia implementación de calcular área. Va a ser distinto porque el cálculo de área de un círculo y de un cuadrado es distinto, ¿sí? Si yo hago un rombo u otra figura, este calcular área va a tener otra implementación, ¿sí? Bueno, eso es lo que es una clase abstracta. Ahora bien, vamos al concepto de lo que es una interfaz. Yo voy a definir acá una interfaz. No es otra cosa que un archivo .java. Figura.java es un archivo .java, ¿sí? Valga la redundancia. Una interfaz también es un archivo .java, ¿sí? Lo único que adentro contiene, en lugar de decir abstract class, tiene la palabra clave interface. Interface. Esa es la palabra clave que distingue al método abstracto. Y a diferencia a la clase abstracta, y a diferencia de la clase abstracta, una interfaz no puede definir atributos, solo puede definir constantes. Si yo defino algo acá, por ejemplo, yo tengo un ejemplo por acá, por ejemplo, defino int,
color, yo lo pongo en mayúscula porque las constantes en Java se definen con mayúscula. Y color, perdón, si es color va a ser string. Rojo, que todas las figuras sean rojas, ¿sí? Rojo. Esto por defecto pasa a ser public static final. Es una constante, ¿sí? En la interfaz no se pone, pero es lo que es. Esto, para la interfaz, está definido de manera implícita, ¿sí? Entonces yo lo saco, pero este atributo que yo acabo de definir es una constante. Tiene eso implícitamente, ¿sí? Y en el caso del método yo puedo sacar, para la interfaz, puedo sacar estos modificadores public abstract. Para la interfaz, por defecto, todos los métodos son public abstract, ¿sí? Por lo tanto, que yo ponga así, o que ponga, o lo saque, es lo mismo, ¿sí? Si yo lo pongo, hay una redundancia, ¿sí? Porque esto se infiere a partir de esta palabra. Esta palabra es que esto ya esté por defecto. Así que yo lo puedo sacar, es mejor así. Y fíjense que la interfaz queda, en cuanto a código, queda más legible, ¿sí? Bien. Entonces, una interfaz no es otra cosa que un archivo Java que contiene una colección de métodos que van a implementarse en otra clase, ¿sí? No, estos métodos no tienen cuerpo, ¿sí? Y si tiene, porque puede no tener, atributos son constantes, pero puede no tener, ¿sí? Sencillamente puede ser así, ¿sí? Acá se define una interfaz DAO. El nombre de la interfaz en este caso es interfaz DAO, ¿sí? Public Interface DAO, ¿sí? Este es el nombre de la interfaz, y además las interfaces pueden extender a otras interfaces, ¿sí? Pueden extenderse, y ahí sí hay una relación de generalización. Acá sí se permite, en el caso de las interfaces, lo que se llama herencia múltiple, ¿sí? Yo puedo, después de la palabra extends, puedo poner varias interfaces seguidos de coma, ¿sí? Y fíjense que acá, bueno, se define acá un listado de todo esto que se ven acá son métodos. Esta interfaz que está definida acá no tiene constantes. Tiene definido 1, 2, 3, 4, 5 métodos que están visibles, ¿sí? Por acá puede haber más, pero hay puntos suspensivos, ¿sí? Tiene un método un método getPersonas, que devuelve una lista de personas, ¿sí? Este es el tipo de dato que retorna este método. GetPersona por nombre, obtener persona por nombre, en este parámetro, y devuelve una persona, ¿sí? Este método de acá arriba devuelve el listado completo, y el segundo método devuelve una sola persona, ¿sí? El tercer método, salva persona o guardar persona. No retorna nada porque este guarda nada más, ¿sí? Pasa como parámetro una persona y guarda la persona, ¿sí? Seguramente en la base de datos, ¿sí? No retorna nada. Entonces, vacío, una interfaz, ¿sí? También es un archivo Java, contiene métodos abstractos, que los métodos abstractos pueden tener public abstract. Si lo tienen, es redundante, ¿sí? Lo tienen por defecto, ¿sí? Las interfaces. Tiene atributos que son constantes. Si ustedes definen un atributo, por defecto es constante, tienen que hacerlo con mayúsculas, ¿sí? Por defecto, sí, por defecto tienen las palabras clave public static final, ¿sí? Aunque no esté. Soportan herencia múltiples entre interfaces, ¿sí? Es decir, que una interfaz puede extender o implementar o heredar de muchas interfaces, ¿sí? Los métodos deben ser públicos.
Una interfaz normalmente no es otra cosa que métodos abstractos que se van a implementar en otro lugar. ¿Sí? Ese es el concepto de interfaz. Bien, y acá comenzamos con el concepto de... por acá voy a mirar un poco el chat, a ver si hay preguntas. Es un buen punto. Y no, tendrías que buscar, me están preguntando acá en el chat, dice si hay documentación oficial de UML en español. Yo, la documentación que puse en el capítulo 1, eso yo lo saqué de un libro, a ver si lo tengo a mano, denme un segundo. Ya lo paso, ahí se lo pongo. El lenguaje de modelado, perdón, el lenguaje unificado de modelado. Sí, mejor reunir hasta que Boch y otros. Si ustedes lo buscan en internet, ese libro está en PDF y es gratuito. ¿Sí? Ese también es un excelente libro que ese libro está basado seguramente en la especificación oficial de UML. Los participantes en el patrón DAO son una interfaz de objeto de acceso a datos. Yo acá puse un ejemplo. Una Una consulta. interfaz. ¿Alguien quiere comentar Sí, algo? no, el tema de interfaces. O sea, una clase que implemente una interfaz necesariamente tiene que implementar todos los métodos que tiene esta interfaz. No puede implementar uno y otro no. No, no puedo obviar. Tiene que implementar Todos los todos métodos. los métodos. Claro, y si hace uso de alguna constante que tiene la interfaz, se tiene que adecuar, digamos, al valor de la constante que ya viene en la interfaz. Claro, la constante viene de la interfaz, ¿sí? No cambia de valor, pertenece a absolutamente todas las clases que implementen esa interfaz. Lo que sí se puede hacer es implementar si vos no querés implementar el método, puedes poner, sí tenés que poner la implementación, pero puedes dejar la implementación vacía, Claro. ¿sí? Perfecto, ahora sí. Dale. Esta es la interfaz en donde se definen todos los métodos que va a implementar esta clase. ¿Sí? Tiene una clase concreta de objeto de acceso a datos que implementa la interfaz anterior. O sea, esta clase, Student DAO IMPL. ¿Sí? Esta clase es responsable de obtener datos de una fuente de datos que puede ser una base de datos, un archivo XML u otro. Esta es la clase, ¿sí?, que es la encargada de acceder a la base de datos. Y tiene un modelo u objeto de valor, es un POJO. El concepto de POJO surge para distinguir a otros tipos de clases Java. Más adelante, cuando nosotros veamos, por ejemplo, Spring, vamos a ver que para que ciertas clases funcionen, en Spring deben sí o sí implementar ciertas interfaces o descender de ciertas clases también, ¿sí? Un objeto POJO puede interpretarse como un objeto básico de Java, ¿sí? O un objeto Java plano, puede decirse también. Un objeto POJO es una instancia de una clase que no extiende ni implementa nada en especial. Yo al decir que un POJO no extiende, quiere decir que no desciende de ninguna clase, ¿sí? Y tampoco debe implementar ninguna interfaz. Eso es lo que es un POJO, el concepto de POJO. Que debe contener nada más métodos get y set para almacenar los datos recuperados. El POJO, en el otro ejemplo, en este ejemplo es student. Student es la clase POJO. Fíjense que no tiene herencia con ninguna otra clase, no desciende de ninguna otra clase,
y tampoco implementa esta interfaz, sino que el que implementa esta interfaz es Student DAO Implement. Y bueno, DAO Pattern Demo es la clase que contiene el método main nada más, ¿eh? Y hace uso, bueno, de la interfaz. Fíjense que las clases DAO deben, esto creo que está en la diapositiva, así que bueno, las clases DAO vienen a parar en otro paquete, ¿sí? Tengo la capa de modelo y una capa de acceso a datos, ¿sí? Y acá dentro de esta capa de acceso a datos pueden ir las clases DAO y las clases DAO Implement. Estas clases DAO y las clases DAO Implement pueden estar en el mismo paquete o en distintos paquetes, ¿sí? Puedo crear otro paquete que sea para la implementación, ¿sí? Si a ustedes les sirve, por ahí son demasiadas clases y les sirve dividir en dos paquetes, ponen por un lado las clases DAO y por otro lado los DAO Implement. Pero no, si están en el mismo paquete, está bien, ¿sí?